Bienvenidos y bienvenidas. Soy Ignacio Chembrano, periodista de Reporte Minero y Energético. En esta oportunidad conversamos con el analista principal de metales de base de CRU, Eric Heimlich. El experto nos comentó acerca de los factores que han impulsado el cobre por sobre los $4 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Estos son precios elevados que no se veían desde hace 10 años. Asimismo, el experto comentó acerca de las posibilidades de que exista o no un nuevo superciclo de commodities. Como primera pregunta, ¿qué factores han permitido tener un precio por sobre los $4 la libra en el último tiempo dentro de la Bolsa de Metales de Londres para el caso del cobre? Bueno, en realidad son varios factores los que están detrás. Tal vez partiendo por los más evidentes, los más fuertes que están impactando más, son el bajísimo nivel de inventarios que hay hoy en día en las bolsas de metales. Si tú lo tomas en contexto histórico, te das cuenta que en esta época del año en general tienden a aumentar los inventarios y en lugar de eso han seguido disminuyendo este año en particular. Han habido algunas disrupciones, temas logísticos que han más encima afectado, digamos, el flujo de cobre hacia el principal consumidor, hacia China, y eso ha afectado aún más. Ese yo diría que es el principal factor, pero hay muchos otros factores que son bastante evidentes. Estamos en un proceso de recuperación del COVID que todavía continúa con bastante fuerza, sobre todo en China, que se ha ido recuperando en términos de producción industrial, pero eso se ha ido expandiendo al resto del mundo. Hay mucha incertidumbre todavía sobre lo que puede pasar con esas recuperaciones, porque tú ves el tema de las distintas cepas del virus, de cómo evoluciona la tasa de vacunación, que no ha sido igual en todas partes, etcétera. Pero hay mucho optimismo con respecto a eso. Otro tema ha sido el dólar, que ha estado débil ya por un periodo bastante prolongado de tiempo. Y tal vez otro tema que no se puede dejar de mencionar porque es tremendamente relevante son las políticas de estímulo fiscal monetario que se han ido anunciando recientemente y que evidentemente van a tener un impacto significativo en las economías y eventualmente en el consumo de cobre. Yo diría que por ahí están más o menos los factores más importantes que explican dónde estamos hoy día con el precio del cobre. Bien, ¿habría posibilidades de que prontamente se superara aquel récord de 2011 en que el cobre llegó a los $4,6 la libra? Bueno, mira, nosotros la verdad es que vemos el cobre hoy en día, con cómo está la situación de inventarios, el cobre tiende a ser mucho más volátil. Cuando tú tienes pocos inventarios o nivel de inventarios muy bajo, cualquier noticia buena por el lado de la demanda, mala por el lado de la producción, puede generarte una reacción de precio que es significativa. Y esta volatilidad que vimos precios, como tú dices, de $4,6, hoy día más en torno a los $4 en un espacio de tiempo muy corto, se puede repetir eso, puede ocurrir perfectamente. Hoy día estamos aparentemente en una tendencia un poquito más de moderación del precio, pero sigue habiendo muchos riesgos. Por ejemplo, por el lado de la oferta, tienes países que antes no habían tenido COVID, que hoy día se están viendo afectados, que tienen también producción minera, no son grandes países productores como Chile o como Perú, pero por ejemplo hace poco se cerró una mina en Papúa Nueva Guinea, tienes un ejemplo de que los riesgos todavía siguen estando ahí. Y por supuesto lo mismo uno puede decir con respecto al lado de la demanda. Entonces, nosotros en realidad estamos proyectando un precio estable respecto a lo que estamos viendo hoy día, pero esa volatilidad implica que perfectamente puedes ver precios mucho más altos en la frecuencia diaria. Bien, y en cuanto al precio del dólar y su vínculo con el precio del cobre, ¿cómo se ha relacionado durante este comienzo de año? Si puedes ahondar un poco más en ese aspecto. Bueno, siempre, la mayor parte del tiempo hay una correlación entre el precio del cobre y la trayectoria del dólar. Y eso ha estado muy presente en el último periodo, incluso más allá de este año. Si tú miras la trayectoria de, qué sé yo, la relación precio del dólar, precio euro, empezó una clara tendencia, digamos, desde abril del año pasado, y es más o menos simultánea con cuando empezó realmente a rebotar primero el cobre desde su mínimo y a llegar a los máximos históricos de los que estamos hablando. Ahora bien, un poco mirando hacia adelante, nuestras proyecciones de tipo de cambio, de dólar, son más o menos estables con respecto a lo que tenemos ahí. Entonces no creo que
pueda considerarse que en adelante va a ser uno de los factores que realmente mueva el precio, por lo menos en la visión que nosotros tenemos del dólar. Bien, también, por otro lado, ¿por qué se habla que no habría posibilidades de un superciclo del cobre en este periodo y habría que esperar más? En ese sentido, ¿qué factor cumplen las energías limpias en el consumo de cobre? Bueno, efectivamente ha resurgido la discusión del superciclo, y la verdad es que eh, hay argumentos a favor y en contra que son bastante válidos. Y los argumentos a favor están relacionados con lo que tú dices, ese tema de la recuperación verde desde el COVID, eh, la transición hacia una economía verde, hacia la reducción de las emisiones de carbono, todo eso tiene sentido cuando uno está pensando que puede haber un superciclo de los metales. Tú necesitas ese fundamento, eso que mantenga la demanda por sobre la trayectoria histórica. Y es un candidato, por supuesto, ese tema. También es un candidato lo que comentamos un poco al principio, todo este tema de los estímulos, que tienen un foco que tal vez que fue distinto de los estímulos que se produjeron en recesiones anteriores o en episodios, digamos, negativos económicos anteriores, porque tiene más foco en lo social, más foco en la infraestructura, y eso, por supuesto, es positivo para el cobre. Entonces, todos esos argumentos combinados han dado la idea de que puedes estar entrando en un nuevo ciclo que puede llevar el precio a niveles muchísimo más altos, y hay, digamos, analistas que hablan de $15.000 la tonelada, por ejemplo, en los próximos 10 años, como algo perfectamente posible. Sin embargo, hay otra cara de la moneda también, que hay que tener en consideración cuando uno está analizando algo, digamos, en estos plazos, en largo plazo. Y es que estamos todavía en la parte, digamos, decreciente del superciclo anterior, por así decirlo. China hoy en día está entrando en una transición que significa menores tasas de crecimiento del consumo de cobre, después de haber sido la región de más crecimiento por las últimas 2 décadas. Y eso es inevitable, ya se está viendo, digamos, hay menor crecimiento económico, siguen siendo tasas altas, pero son menores, y hay menor intensidad de uso del cobre en su economía porque transita de una economía basada en la infraestructura, en la manufactura, a una basada en los servicios, en el consumo, y eso tiene impactos. Y eso hay que considerarlo. Y hay otros factores también que hay que tener en cuenta, hay temas de sustitución, por ejemplo, que uno tiene que tenerlo en consideración cuando analiza estas cosas. Entonces, el tema es un poco más complejo que lo que estamos viendo hoy día, y tal vez el último factor importante es que todo esto de la economía que nosotros estamos viendo se aceleró un poco después del COVID, eso es cierto. Digamos, han habido muchos anuncios con respecto, por ejemplo, a emisiones, a limitar las emisiones en plazos definidos por las grandes economías a nivel mundial. Se ponen metas más concretas. Sin embargo, a pesar de eso, si uno mide realmente el impacto que tiene sobre el consumo de cobre, se da cuenta que todavía queda un cierto trayecto que recorrer, digamos, antes de que tengan un impacto lo suficientemente grande para hablar de superciclo en el caso del cobre. Bien, ¿y cuál es el precio que calculan desde CRU para que se establezca en el año como promedio? Sí, como te decía, en realidad nosotros estamos viendo un precio muy promedio, digamos, del año, muy parecido al que estamos viendo. Creemos que va a continuar este periodo de alta volatilidad que tenemos hoy día, con precios muy altos, bajando, si hay, dependiendo un poco del flujo de noticias, y después entrando en una trayectoria un poquito más decreciente, porque hay producción minera que viene en camino. Ya vamos a haber pasado esta etapa más fuerte de recuperación de las economías, que obviamente está empujando mucho el consumo. Entonces tenemos un periodo de alta volatilidad, que significa precios altos en general, promedios que se van un poco arriba y después una tendencia a la baja. Pero como promedio del año yo te diría que no vamos a estar muy alejados de lo que tenemos hoy día. Bien, y ya para ir cerrando, está presente la discusión en el Congreso sobre royalty minero, y desde algunos sectores argumentan que esto podría afectar las inversiones en materia de cobre y, bueno, litio también, que está en la discusión. Me gustaría saber si es que esta discusión que se lleva a cabo en el Congreso en un país como Chile, que es responsable de en torno al 30% de la producción del cobre mundial, puede afectar los precios del cobre. Mira, no creo que realmente tenga un impacto inmediato en el precio del cobre, porque es lo que tú dices, lo que está en juego son temas de inversiones o temas um,
del desempeño de la minería chilena o de la competitividad de la minería chilena, que es fundamental, digamos, para la industria en su conjunto, dada la importancia que tiene Chile, pero realmente no tiene un impacto sobre los factores que estábamos comentando, inmediato. Ahora, es verdad que hoy en día el cobre está reaccionando mucho al flujo de noticias y de pronto tú tienes noticias que no te impactan directamente en la oferta y la demanda y que de todas maneras hacen reaccionar el precio. Y desde ese punto de vista tú podrías especular que puede haber un cierto impacto, pero es difícil de medir. Hay otros países que han tomado medidas relacionadas. Hemos visto, por ejemplo, temas en Zambia relacionados con la relación, digamos, entre el gobierno, los estados y la producción minera, que es lo que nosotros llamamos en general, digamos, nacionalismo de los recursos, y eso tiende a aumentar cuando los precios están altos. Y lo hemos visto en otras partes, entonces lo hemos visto, como te decía, en Zambia. Hoy en día también es un tema de discusión la contribución de la minería en Perú, que también está en un proceso político, en un proceso eleccionario, y todo eso indudablemente va a tener efectos de mediano plazo, es un factor importante en el mercado. Pero no creo que sea un factor de corto plazo tan inmediato, digamos. Bien, agradecemos tu presencia con Reporte Minero y Energético, así que muchas gracias y que tengas muy buenos días en este caso. Muchas gracias a ti por la invitación.